Las montañas me llamaban. Era un llamado que no podía ignorar, una voz que resonaba en lo más profundo de mi ser, despertando un deseo antiguo y primitivo, un canto de sirena de picos nevados y vientos helados. Estos elementos naturales tan imponentes y majestuosos parecían susurrar secretos de tiempos inmemoriales, invitándome a descubrirlos. Respondí, impulsado por una sed insaciable de probar los límites de la resistencia humana. Cada paso que daba en la nieve crujiente era un desafío a mi propia fortaleza, una prueba de mi determinación. Esta no era una escalada cualquiera, era una expedición al corazón salvaje e indómito de la naturaleza. Un viaje que prometía no solo aventuras, sino también descubrimientos personales y una conexión más profunda con el mundo natural. El peligro acechaba en cada recodo, pero el miedo era un lujo que no podía permitirme. Enfrentar estos riesgos era parte del viaje, una prueba constante de mi valentía y mi capacidad para adaptarme y superar. Se trataba de sobrevivir, de ir más allá de las limitaciones percibidas y descubrir la verdadera fuerza que reside en nuestro interior. Cada desafío superado era una victoria personal, una reafirmación de mi capacidad para enfrentar lo desconocido. Mi mochila, cargada de provisiones, se sentía reconfortantemente pesada sobre mis hombros. Era un recordatorio constante de la preparación y el esfuerzo necesarios para emprender tal aventura. Cada paso adelante era una victoria, un testimonio de mi resolución inquebrantable. La montaña, con su terreno traicionero y sus condiciones implacables, se convertía en mi campo de batalla personal. El aire se volvía más tenue con cada ascenso, y el mundo, antes familiar, se encogía a mis espaldas, reemplazado por una vista de una naturaleza impresionante e implacable. Cada respiración era un recordatorio de la altitud y del esfuerzo requerido para llegar tan lejos. Esta era mi arena, mi desafío, mi oportunidad de demostrar que el hombre no solo podía sobrevivir, sino prosperar frente a las pruebas más desalentadoras de la naturaleza. Al llegar a la cumbre, no solo celebraba una conquista física, sino también una victoria del espíritu humano, una prueba de que con determinación y coraje podemos alcanzar alturas inimaginables. El terreno se volvía cada vez más traicionero. Rocas escarpadas amenazaban con torcer tobillos y grietas ocultas acechaban bajo montones de nieve aparentemente sólidos. El sol, un disco pálido en el vasto cielo azul, ofrecía poco calor. Sus rayos brillaban sobre la superficie helada, creando una ilusión de calidez que desmentía el frío penetrante que se filtraba en mis huesos. Ríos de hielo, antiguos e implacables, bloqueaban mi camino. Navegué por estos gigantes congelados con cautela, cada paso calculado, cada movimiento deliberado. El sonido de mi propia respiración, áspero e irregular en el aire enrarecido, era el único sonido que rompía el silencio de este mundo helado, incluso el viento. Normalmente un compañero constante en estas altitudes parecía contener el aliento, observando, esperando a ver si flaqueaba. Los días se convertían en noches. El sol, mi único reloj, marcaba el paso del tiempo. Cada día traía nuevos desafíos, cada uno más exigente que el anterior. Escalé paredes de roca escarpadas, mis músculos gritaban en protesta mientras me izaba hacia arriba. Atravesé estrechas crestas. El viento amenazaba con arrebatarme de mi precaria posición y arrojarme al abismo. El agotamiento se convirtió en mi compañero constante. Me dolía el cuerpo, los músculos me temblaban de fatiga, pero aún así seguía adelante. La naturaleza me había despojado de todo, física y emocionalmente, obligándome a enfrentarme a mi propia vulnerabilidad. Sin embargo, en esta vulnerabilidad descubrí una fuente de resistencia que nunca supe que poseía. Un torrente embravecido de agua glacial derretida bloqueó mi camino. El rugido del agua, ensordecedor en la quietud de las montañas, era un duro recordatorio del poder bruto de la naturaleza. El puente, una estructura desvencijada de cuerdas y madera, se balanceaba precariamente con el viento. Un paso en falso, un momento de duda, y sería arrastrado por la corriente implacable. Respirando hondo, me armé de valor y pisé el puente. El viento me azotó con una fuerza sorprendente, tratando de arrancarme de mi precaria posición. Cada músculo de mi cuerpo gritaba en protesta, pero me aferré con sombría determinación, avanzando lentamente por el abismo. El rugido del agua abajo era un recordatorio constante del precio del fracaso. Sección 5. En la cima del mundo. Finalmente me encontraba en la cima. Había soñado con este momento durante años, imaginando cómo sería estar aquí, en el punto más alto, donde el cielo se encuentra con la tierra. El mundo se extendía a mis pies, un panorama impresionante de picos nevados y valles color esmeralda. Desde aquí, todo parecía tan pequeño, tan insignificante y, sin embargo, tan hermoso y vasto. El viento, ya no un adversario sino un compañero, me azotaba la cara, trayendo consigo el sabor de la nieve y la estimulante sensación de libertad. Era como si la montaña misma me estuviera dando la bienvenida, reconociendo mi esfuerzo y mi determinación. Lo había conseguido. Había conquistado la montaña, y al hacerlo, había conquistado algo dentro de mí. Cada paso, cada respiración pesada, cada momento de duda había valido la pena.
La vista desde la cima era algo más que un festín visual. Era un espejo que reflejaba el arduo viaje que había emprendido. Cada desafío superado, cada miedo enfrentado, se reflejaba en ese vasto paisaje. Cada dolor muscular, cada gota de sudor, cada momento de duda me había llevado a este punto. Sentía una mezcla de agotamiento y euforia, una sensación de logro que nunca antes había experimentado. El mundo parecía enmudecer, conteniendo el aliento mientras yo estaba en el precipicio de mis propias limitaciones y daba un paso hacia lo desconocido. En ese momento, comprendí que la verdadera conquista no era la montaña, sino el viaje interior que me había llevado hasta aquí. Sección 6. La mordida de la tormenta. Pero las montañas aún no habían terminado conmigo. Al iniciar el descenso, el clima cambió. Una ventisca se abatió sobre mí con una velocidad aterradora, cubriendo el mundo con un sudario blanco. La visibilidad se redujo a apenas unos metros. El viento aullaba como un alma en pena y la temperatura se desplomó. La montaña, antes un adversario desafiante, se había transformado en un enemigo vengativo. Seguía adelante impulsado por el instinto y la necesidad desesperada de encontrar refugio. El viento me azotaba, tratando de arrancarme de la ladera de la montaña y arrojarme al remolino blanco del abismo. Mis manos, entumecidas por el frío, luchaban por mantener el agarre del piolet. El miedo, un instinto primario que había mantenido a raya, amenazaba con consumirme. Sección 7. La sombra insidiosa de la duda. La tormenta se prolongó durante horas, cada una de las cuales me pareció una eternidad. El viento aullaba como un lobo hambriento y la nieve caía en gruesos copos, cubriendo todo a su paso. Cayó la oscuridad, lo que aumentaba la sensación de aislamiento y desesperación. La noche trajo consigo un frío aún más penetrante y la soledad se hizo más palpable. La duda, insidiosa e implacable, se apoderó de mis pensamientos. Cada decisión que había tomado hasta ese momento comenzó a parecerme equivocada. ¿Me había exigido demasiado esta vez? ¿Había subestimado la ferocidad de la naturaleza? ¿Era este el límite de mi resistencia? Sentía cada músculo de mi cuerpo gritar de agotamiento y mi mente luchaba por mantenerse enfocada. La calidez de mi saco de dormir, la comodidad de la civilización parecían un mundo lejano. Recordaba con nostalgia las noches en casa, donde el calor de una chimenea y la compañía de seres queridos eran una constante. Me acurruqué en el mísero refugio de un saliente rocoso, con el viento aullando a mi alrededor. Cada ráfaga parecía querer arrancarme de mi precario escondite. La tormenta no daba señales de amainar. El cielo seguía descargando su furia y el paisaje se volvía cada vez más inhóspito. Sabía que la supervivencia dependía de mi capacidad para mantener la temperatura corporal. Cada capa de ropa era crucial y cada movimiento debía ser calculado para conservar energía. Comí los pocos alimentos que me quedaban. El simple acto de masticar y tragar me proporcionaba un destello de calor y una chispa de esperanza frente a la desesperación. Cada bocado era una pequeña victoria contra el frío y la duda, un recordatorio de que aún había vida y fuerza dentro de mí. Al amanecer, la tormenta comenzó a amainar. El viento, aunque todavía fuerte, ya no aullaba con tanta furia. Las nubes se abrieron dejando ver trozos de cielo azul. Un rayo de esperanza, frágil pero persistente, parpadeó en mi interior. Estaba vivo. Había sobrevivido a la noche. Ahora tenía que encontrar la manera de bajar. El descenso fue traicionero. La nieve fresca ocultaba peligros ocultos, y el viento, aunque amainaba, todavía amenazaba con hacerme perder el equilibrio. Pero con cada paso hacia abajo, mi ánimo mejoraba. La prueba me había puesto a prueba hasta lo más profundo de mi ser, pero también había revelado una profundidad de fuerza y resistencia que nunca supe que poseía. El sendero familiar, antes un espectáculo bienvenido, era ahora un testimonio del traicionero viaje que había emprendido. Cada punto de referencia, cada recodo del camino, me acercaba a la seguridad, a la civilización. Mi ritmo se aceleró, impulsado por una oleada de adrenalina y el deseo abrumador de dejar atrás la montaña. El aire se volvió más cálido, los árboles reaparecieron, sus ramas cargadas de nieve. A los sonidos de la naturaleza, antes una sinfonía de viento y silencio, se unieron el canto de los pájaros y el gorgoteo de un arroyo cercano. Vida. Estaba en todas partes, un marcado contraste con la belleza desolada de la cima de la montaña. Finalmente, salí a trompicones de la naturaleza y caí en brazos de los rescatadores. La calidez de su abrazo, la preocupación en sus ojos, fue un agradable contraste con la indiferencia implacable de la montaña. Mientras me ayudaban a ponerme a salvo, no pude evitar mirar hacia atrás, a los imponentes picos ahora bañados por la luz dorada del sol poniente. Había partido para poner a prueba los límites de la resistencia humana. Había encontrado esos límites y luego los había superado. La montaña me había despojado de todo, revelando tanto mi fragilidad como mi espíritu indomable. Me había enfrentado a mis miedos, me había enfrentado a mis debilidades y había salido del crisol de la naturaleza, cambiado para siempre. La experiencia dejó una huella imborrable en mi alma.
Me enseñó que el espíritu humano, cuando se le lleva al límite, tiene la capacidad de resistir, de superar, de triunfar. Me demostró que la verdadera fuerza no reside en la destreza física, sino en la voluntad inquebrantable de sobrevivir, de no rendirse nunca, incluso ante obstáculos insuperables. La naturaleza puede ser implacable, pero también es un lugar de profunda belleza y desafíos inigualables. Es un lugar donde podemos ponernos a prueba, superar nuestros límites y descubrir la verdadera profundidad de nuestra propia resistencia. Es un lugar donde realmente podemos sentirnos vivos.